¿Puede Nintendo superar a PlayStation 2? Durante años hubo una consola que parecía imposible de alcanzar, la PlayStation 2. Actualmente era 155 millones, pero como se vio en riesgo, se inventaron 160 millones de consolas y es una cifra que durante mucho tiempo parecía intocable. Pero entonces llegó Nintendo Switch, una consola que comenzó vendiendo muy bien, después se convirtió en un fenómeno mundial y terminó superando la 10 al convertirse en el sistema más vendido de Nintendo. Y ahora estamos en una situación que hace algunos años parecía prácticamente imposible. Con esta nueva cifra que puso PlayStation, luego de más de una década, a Nintendo le queda solamente 4 millones de consolas para superar a PlayStation 2. Pero, ¿realmente lo puede conseguir? ¿O Switch está llegando demasiado tarde y sus ventas ya cayeron demasiado? Porque el último reporte fiscal de Nintendo acaba de darnos información muy interesante. Y hay varios factores que podrían hacer que esta batalla todavía no esté decidida. ¿Cuál es la distancia real con PlayStation 2? Vamos directo con los números. Al cierre del trimestre terminaron el 30 de junio del 2026 y Switch alcanza la gran cifra de 156.59 millones de consolas vendidas. Impresionante. Mientras, la disque nueva cifra de PlayStation 2 alcanza los 160.63 millones. Eso significa que la diferencia son de 4.04 millones de consolas. Así que el dato de 4.6 millones que se manejaba anteriormente quedó desactualizado, ya que Nintendo recortó esta distancia. Pero aquí parece el problema. Switch vendió solamente 660 millones durante el último trimestre. Eso nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Cómo va a conseguir 4 millones más si las ventas de hardware están cayendo? Y este es el gran problema de Switch, ya está en su etapa final. Switch ya tiene más de 9 años y normalmente una consola después de tantos años comienza a vender mucho menos. Durante el último trimestre vendió 660 millones de unidades. Eso representa una caída del 31.8 interanual. Y eso es completamente lógico, ya que está Switch 2. La mayoría de los consumidores que quieren comprar una nueva consola de Nintendo y probablemente está pensando en la nueva generación. Entonces, ¿por qué comprarías el Switch original? Aquí entre tres factores. Es el precio, el catálogo y el mercado emergente. Primero hay que hablar del precio, que ahorita tiene una ventaja que Switch 2 no puede ignorar. Es más barato ahorita un Switch 1 que Switch 2. Y esto es para gente más casual o gente que todavía no tiene una consola, pues, y que quiere jugar un juego de Pokémon, de Mario, de Zelda, Animal Crossing, de Smash, etc. Ya tiene esa posibilidad. Y una Switch original es todavía atractivo, ya sea en su modelo original, el OLED o el Lite. Y esto puede ser muy importante en mercados porque el precio de una consola nueva es una barrera considerable. Y aquí encontramos algo fundamental. No todos los mercados están en la misma etapa. En Japón ya está más que perfeccionado el Switch. También en Estados Unidos, México, Europa. Pero hay mercados donde Nintendo todavía tiene mucho espacio para el crecimiento. Vamos a hablar primero de los siguientes países. Primero de su país natal, que es Japón. Sigue siendo un mercado fundamental para Nintendo. La marca está profundamente establecida. Switch ha tenido una penetración gigantesca. Por eso en Japón probablemente no será un lugar que por sí solo permita vender otros 4 millones. Pero sí puede mantener un flujo, mínimo le puede dar medio millón o le puede dar incluso 1 millón. Y en parte tiene un catálogo enorme, tiene Mario Kart, Animal Crossing, Zelda, Pokémon Smash, Mario, Splatoon, muchísimos juegos que siguen vendiéndose incluso después de años. El otro es Estados Unidos. Este mercado todavía es importante porque forma parte de la región de Americans, una de las principales zonas de Nintendo. Y aquí tiene una ventaja, ya está establecido su catálogo. No necesita convencer al consumidor de que Nintendo tiene juegos, ya se conocen. Y una Switch barata sigue siendo una alternativa para alguien que no quiere gastar en una Switch 2. ¿Y qué pasa con México? Aquí Nintendo no publica los resultados de hardware para separado por región, los pone en conjunto.
Pero México es un mercado importante para Nintendo. Porque como lo hemos visto en los anteriores análisis de México precisamente, pues lo que fue el 64 fue la consola más popular en el país, que eso lo impulsó bastante. Y la popularidad de GameCube con lo que fue PlayStation 2 no había tanta diferencia, aunque predominaba Play 2. Ya posterior, pues quedó Xbox. Pero ahorita con Switch representa un mercado donde una consola económica puede tener atractivo. Y algo importante, tiene un catálogo interesante de Switch. Entonces, si alguien quiere entrar de nuevo o quiere ser nuevo en la área de los videojuegos con Nintendo, sin gastar tanto, Switch original es una gran opción. Pero aquí vamos a ver por parte de Europa, se convierte en un problema. Nintendo ya confirmó que Switch Lite y Switch OLED dejará de venderse a Europa a partir de mediados de febrero del 27. Y las razones son por las nuevas regulaciones europeas, donde baterías que entraron en vigor en febrero del 2027 tienen que dar la opción de cambiar la batería. Entonces, en este caso, Nintendo decidió no crear una nueva versión de Switch 1 con batería reemplazable. Y por lo tanto, la Switch 1 ya va a desaparecer del catálogo europeo. Esto sí es importante porque Europa en sí es un mercado enorme. Pero hay que poner, aclarar los rumores. Nintendo no retira a Switch 1 del mundo, la retira de Europa por unas cuestiones de regulaciones. Entonces la confirmó, la descontinuación es solamente para Europa y se planea continuar vendiendo fuera de Europa. Y aquí aparece algo interesante. Nintendo pierde un continente, sí, pero está abriendo otros países que tienen alta capacidad de consumidores. Uno de esos es Indonesia, un mercado nuevo. Esto es bastante importante porque acaba de ocurrir. Nintendo anunció que comenzará a vender oficialmente sus consolas Switch 1 y Switch 2 en Indonesia en diciembre del 2026. Eso representa la entrada oficial de Nintendo en uno de los mercados más grandes del sureste asiático. Y aquí tenemos una situación completamente diferente. Europa es un mercado maduro. Indonesia no solamente es un mercado de expansión, es un país que está creciendo enormemente. Lo que es los países sudasiáticos están creciendo de una forma abismal, el crecimiento nunca antes visto. Eso significa que tienen alto capital. Entonces, en este caso, Nintendo no puede perder ventas de consumidores que ya tiene Switch en Europa, pero puede crear una base instalada completamente nueva en Indonesia. Y esto no solamente beneficia al Switch 1, también a Switch 2. Y veamos de esta perspectiva, que ya un tiempo que no entra a Indonesia. Es un mercado que, bueno, en anteriores tiempos pues había muchas crisis. Hoy en día, todos esos países que incluso pensábamos que tenían un poder adquisitivo bajo, tienen ya un poder adquisitivo mejor que tu país. Eso lo pongo para empezar. Y aún así, si no, para los que no se compran el Switch 2 directamente, la gran opción va a ser el de Nintendo Switch. Entonces, mínimo, en unos 2 años van a mover mínimo unos 2 millones de consolas ahí, o 2.5, que va a ser un gran aporte para la meta de superar PlayStation 2. Y ahora tenemos otro caso interesante, la India. Aquí tener mucho cuidado porque esto hay que tomarlo con pinzas. No ha sido confirmado oficialmente como un mercado para Switch 1, pero sí hay señales interesantes. En la reunión de accionistas de Nintendo, Shuntaro Furukawa habló específicamente de India y dijo que la compañía considera un país un mercado atractivo por su enorme población y potencial, aunque Nintendo reconoce que todavía tiene mucho trabajo para aumentar el conocimiento de la marca. Además, existen reportes que apuntan que una posible llegada oficial de Switch 1 a India en 2027, pero es un rumor, no una confirmación. Y esta, si se hace realidad, va de nuevo. India se puede subestimar mucho, sobre todo por la parte que hemos visto en TikTok, pero es un país que está creciendo bastante. Es increíble. Algo están haciendo muy bien en Asia, que el crecimiento de sus países es algo inexplicable. Y pues hay que tomarlo por el momento como un rumor, no es una confirmación. Entonces, si llegara Nintendo a lanzar Switch 1 en India con un precio agresivo, pues ya
Definitivamente ahí ya con esos dos países completan los 4 millones que les hace falta. Pero hay un factor que estamos pasando por algo, el software. En el último reporte fiscal se vuelve interesante porque el software no está muerto. Durante el trimestre de abril del 2026 vendieron 33.81 millones de juegos de Switch. Eso representa el 38.6% a comparación del año anterior. Piénsalo, una consola que está vendiendo solamente cientos de miles de unidades nuevas, todavía está generando decenas de millones de juegos vendidos. Y eso demuestra el tamaño de su base instalada. Switch ya se acerca a los 1.600 millones de juegos. Al cierre vendieron 1.52814 millones de juegos vendidos. Y si lo sumamos, estos son 1.561.95 millones de juegos. Y falta todavía muchos trimestres. Y esa es la parte interesante. Switch ya vendió más software que PlayStation 2. Ya abatió otro récord. Y esto es lo que Nintendo necesita. Para poder superar PlayStation 2 no necesita vender consolas. Necesita mantener vivo el ecosistema. Porque mientras existe una base instalada, puede seguir vendiendo juegos, DLCs, Switch Online, ediciones especiales, bundles, accesorios y nuevas versiones. Aquí la clave es el software puede mantener viva una consola mucho después de que deje de ser la prioridad de la compañía. Y aquí la pregunta es, ¿puede vender los otros 4 millones? Haciendo matemáticas sencillas, les falta 4.04 millones. Si logra vender 2 millones por año, necesita vender en 2 años. Si vende 1.5 por año, en 2 años con 8 meses. Y si cae por 1 millón por año, estaríamos hablando de 4 años. Yo no lo diría que lo puede superar, pero tampoco lo veo imposible. Aquí tenemos que ver el ritmo y el tiempo, porque cada año Switch va a vender menos. Y quieren que los consumidores compren Switch 2. Así que tiene un conflicto. Quieren vender Switch 2, pero quieren seguir que venda Switch. Y esto puede ser una competencia entre uno al otro. Ese sí fue el Switch Killer. Y aquí hay una estrategia interesante. No tiene que promocionarlo como una nueva consola, eso sería tonto. Puede venderlo como la forma más económica de entrar al mundo de Nintendo actual. Porque eso cambia mucho la estrategia. Puede Switch 2 ser la consola de la siguiente generación, la consola premium. Y Switch la consola económica. Mientras haya demanda, puede seguir fabricándolo. ¿Y con lo que pasa con los juegos? A pesar de que ya tiene instalado su software, voy a ser franco. Switch 1 ya no va a sacar un nuevo juego para Switch que sea especialmente para ellos. Hace un juego nuevo. Switch, a lo mucho de lo nuevo que va a sacar son remasters o remakes de juegos viejos. Juegos de GameCube, juegos de Wii, juegos ports de Wii U. Que va a tener también su opción de mejora con Switch 2. Sin embargo, va a seguir teniendo mucho apoyo de las third parties que todavía vean que tiene potencial pues para seguir portando los juegos para Switch 1, que es lo que pasó en su momento con PlayStation 2. PlayStation dejó de hacer juegos exclusivos para Play 2 cuando salió la Play 3, pero de las partes de los third parties siguen sacando juegos ports de Play 2, a pesar que había su versión de Play 3. Y aquí existe la ironía. Nintendo está intentando superar PlayStation 2. Pero está haciendo una estrategia muy diferente. Play 2 tuvo una vida muy larga. Además de los videojuegos, lo convirtió como un dispositivo de entretenimiento gracias al DVD. Sony incluso destacó oficialmente que la combinación de una enorme biblioteca y un reproductor de DVD ayudó a convertir a Play 2 en una plataforma de entretenimiento para un público masivo. En cambio, Nintendo lo hizo diferente, una consola híbrida en una plataforma de masas. Y esto es lo que permitió que llegara a esos números. Y aquí nos ponemos aquí la ventaja. ¿Switch va a superar Play 2? Es posible, pero no tan probable. ¿Por qué? Switch tiene 156.51 millones de consolas. Tiene más de 1.560 millones de juegos vendidos, una biblioteca gigantesca, Japón, Estados Unidos, México y el resto de América. Mercados emergentes, Indonesia entrando en diciembre, la posibilidad de que India se convierta en un nuevo mercado. Pero también tenemos que el Switch 1 está vendiendo menos, el Switch 2,
la salida de Europa en el 2027 y una base que va a migrar a Switch 2. Aquí está la parte interesante. Que Switch no necesita volver a vender 15 o 20 millones de consolas por año. Solamente necesita vender un pequeño margen para superar ese récord. Bueno, siempre y cuando nos salga Play 2 que diga, ¿sabes qué? Había otros 4 millones extra de consolas vendidas que no habíamos tomado en Guatemala o en Ecuador. Y dices, su mecha. Pues no. Así como. Y ahí sí se le va a caer la careta a Play 2. Pero vamos a ponerlo en una parte de conclusión. Porque no hay que subestimar Play 2. Es una gran consola. El Juicio Gamer considera que está en el top 5 de las mejores consolas de todos los tiempos. Fue una excelente máquina. Se aplaude. Y era... ahí se ve el motivo cuando Sony hacía cosas monstruosas. Pero, por el otro lado... Porque sabemos la historia de Sony y Nintendo, pero pues si te ganaron, te ganaron y hay que aceptarlo, a empezar a hacer esas bajezas. Eso es por un lado. El otro lado, esas cifras inventadas, pues sí, se ve bonito en el papel, pero en la práctica pues no. Esto te va a generar problemas económicos. Y en cambio en Switch, con todas las consolas que vendió, hubo pocas que fueron con ofertas. No hubo una bajada de precio, al contrario, hubo una subida de precio y vendió esa cantidad monstruosa. Además de todos los récords que vendió, pues ha sido el mayor éxito en los videojuegos. Al grado que sí, te vamos a tomar la palabra. Vendiste tus 5 millones extra, perfecto, bravo. Te creemos. Pero ¿esa realmente se refleja? No creo. Aún así, Nintendo, como se ve, pues sí, te llegó a vender superar tu vieja cifra, pero con precio completo. Si ellos quisieran realmente superar tu marca, simplemente ellos apuestan a bajarle unos $70 a la Switch 1 y en el mismo año se te supera esa nueva cifra. Vas a tener que inventar. Aquí es como en YouTube que digas... Es preferible tener un canal chico que vaya creciendo, pero a la mano se refleja la parte del sustento económico. A que me vengas diciendo que tienes una plaquita de 1 millón y mírenme, soy muy famoso, bla, bla, bla. Pues como decían, pues sí, bonita tu plaquita, pero pues no generas ni un peso. Entonces, ¿para qué me sirve tu mugre placa si pues no generas dinero? Vaya. Entonces, en conclusión, Switch ya hizo algo extraordinario. Superó a 10, a Game Boy, a Play 4 y próximamente a PlayStation 2 con su nueva cifra. Ya superó la vieja cifra. La consola que durante décadas parecía intocable. Y Switch 2 se está agarrando por ritmo. Aún la Switch 1 tiene esa última misión, convertirse en la consola más vendida de la historia. ¿Lo podrá conseguir? Yo personalmente, yo le pondría un 60% que sí, un 40% de que no. Porque podría parecer mucho las 4 millones, pero cuando tienes una base instalada y un enorme catálogo, y eso falta todavía, que Nintendo se decidiera que en el último año, para despedir a Switch, haga recortes de costos del Switch, como bundles, ofertas, le baje el precio, ahí sí podría alcanzar la meta. Pero ¿qué opinan ustedes, estimados espectadores? Por último, les pido que se suscriban al canal para que les traiga más contenido de calidad y les deseo una excelente día, tarde o noche donde quieran que estén. Nos vemos, bye.